Buenas tardes y bendiciones, familia Elohim. Es un gusto y un placer el poder tenerlos con nosotros en esta nueva edición de Elohim entre semana. Yo soy el hermano Aarón Cisneros y tengo el honor de poderles exponer un poco sobre la palabra de Dios en esta tarde. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias a 2 de Samuel, capítulo 9, del verso 1 al 4. 2 de Samuel, capítulo 9, del verso 1 al 4. Y la palabra del Señor dice así. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Aquí es donde comienza nuestra historia. David, ahora el rey de Israel, siente un anhelo profundo de mostrarle misericordia a cualquier sobrante del linaje de Saúl. El rey previo, antes de David, a causa de una promesa que le hizo a su amigo Jonatán, el hijo de Saúl. Ambos, Saúl y Jonatán, murieron en el campo de batalla y David fue nombrado rey a causa de la unción que se le había dado cuando era joven. La relación entre Saúl y David era complicada. David llegó a ser la mano derecha de Saúl, pero al pasar de los años, Saúl mostró cierto celo hacia David, ya que la gente estaba alabando más los logros de David que de Saúl. Saúl, en un celo por la atención que estaba agarrando y por cierto miedo por la promesa que estaba sobre la cabeza de David, crece a resentirlo. Tanto que en su mente atribulada, endemoniada, llegó a lidiar los ejércitos de Israel en contra de David, alguien que era en un tiempo su mano derecha. Lidió los ejércitos de Israel en contra del futuro rey, el rey por promesa de parte del Señor. En esta locura Saúl comete muchos errores. Pierde su reinado, pierde la promesa del linaje de parte de Dios hacia su familia y al final pierde su vida. Jonatán, por la otra parte, tiene una relación completamente opuesta a la de Saúl con David. Jonatán se convirtió en el mejor amigo de David, tanto que la Biblia recalca, pues le amaba como a sí mismo. Un amor súper bello, una amistad fuertísima, tan real que David y Jonatán llegan a formar un pacto de sangre ante la presencia del Señor. El pacto era sobre cómo cada uno de ellos iba a protegerse y también proteger sus familias en caso que una tragedia ocurriera y se llevara la vida de cualquiera de estos dos hombres. La transición de reinados entre Saúl y David fue dolorosa. Is-Boset, uno de los hijos de Saúl, trató de tomar posesión de Israel cuando Saúl murió, yendo en contra de la promesa que ya se le había dado por medio de la unción que el Señor puso sobre la cabeza de David desde su juventud. Is-Boset no tuvo el mismo respeto hacia la unción sobre la vida de David, un respeto que David sí había mostrado hacia su padre, Saúl. David, aunque tenía muchas razones de pelear en contra de Saúl, de herirlo, de matarlo, nunca se le ocurrió ni siquiera levantar su mano hacia el que David consideraba el ungido de Dios. David respetaba esa unción y respetaba la unción por el linaje de Saúl. Pero los comandantes de David no estaban bajo esa restricción. Ellos fueron a Is-Boset y lo mataron junto con aquellos que todavía seguían siendo fieles hacia el viejo rey, Saúl. En el caos de este evento, en el revolú que se armó, muchos salieron huyendo del palacio que Is-Boset había tratado de hurtar. En los que salieron huyendo había una nodriza o una niñera, como nosotros lo conociéramos hoy en día. Esta niñera llevaba un niño en brazos, un niño de 5 años. Al correr, ella tropezó y cayó, y el niño que tenía en brazos cayó con ella. El niño sufrió un daño a su cuerpo físico que lo dejó cojo
de sus 2 piernas, lisiado de sus 2 pies. Tantos personajes, tantas historias, tanto tiempo y tantos eventos que vemos aquí. Todo lo que acabamos de ver, desde campos de batalla a palacios, desde guerreros a nodrizas, desde traición a amistad, todo esto conlleva a este momento. El momento en donde la historia de un cojo se entrelaza con la historia de un rey. Esto es lo que podemos ver en estos versos. El niño que cayó cuando tenía 5 años y que quedó cojo de ambas piernas era Mefiboset. Era el único sobreviviente del linaje de Saúl y el hijo de Jonatán, el cual David amaba, como la Biblia lo pone, como a sí mismo. Y aunque él no lo supiera en ese momento, él estaba a punto de ser el beneficiado del pacto que el rey David hizo con su padre Jonatán. David reinaba con justicia. El Señor le había entregado favor a su reinado, un favor que no se podía ver con Saúl. La promesa de Dios sobre la cabeza de David finalmente, después de tanto tiempo, se estaba manifestando con Israel. Pero David sentía una deuda, un vacío que él no lograba entender. Me imagino a David en esta situación recorriendo por sus acciones, viendo qué cosas hizo que no eran correctas o qué cosas tenía que haber hecho que quizás no las hizo, recorriendo qué deudas a lo mejor le hacía falta pagar, qué infracciones ante los ojos de Dios todavía no se había arrepentido de. Y entre todo eso se acuerda de un pacto que hizo con su mejor amigo Jonatán, del pacto que hizo con Jonatán. ¿Cómo puede ser que después de tanto tiempo todavía puede existir alguien que sobra de ese linaje de Saúl? No había garantías de que eso existía, ni siquiera había evidencias. Se pensaba que todas las generaciones de Saúl habían sido exterminadas en ese día que Saúl y Jonatán murió, o en los días después, cuando Isboset, su otro hijo, había sido exterminado por querer hurtar la posición que le pertenecía a David. Y aun si hubiera un hijo, o una hija, o un nieto, una nieta, no se había dejado ser revelado. Esta es la situación en que vemos David. Y aún así, él decide preguntar: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Habrá alguien que me pueda ayudar a cumplir esta promesa que le hice a mi amigo hace tantos años? Es lo que David pregunta. Y se revela que todavía hay un hijo con vida de Jonatán, que mora en Israel, pero no en Jerusalén. Mora en un pueblo que se llama Lo-debar. Lo-debar significa no palabra. Y eso tiene un significado importante en el contexto en que vemos Mefiboset. Mefiboset se encuentra morando en un lugar árido, sin vida, en unas tierras que no sirven ni siquiera para cosechar, ni siquiera para ganado funcionan estas tierras. En un lugar en donde no hay palabras. Es decir, Mefiboset se encuentra en el silencio. Con Mefiboset vemos a la realeza envuelto en miseria. Vemos a alguien pudriéndose bajo el peso de su condición actual, cuando su apellido estaba marcado en el palacio. Muchas veces hablamos sobre cómo Dios puede sacarte aún de lo más bajo, de que podemos nosotros salir de donde comenzamos, pero se nos olvida también decir que podemos caer de donde estuvimos. Es lo que pasó con Mefiboset. Mefiboset fue criado en un palacio. Sus primeros 5 años eran años de realeza y cayó, literalmente cayó. Eso fue lo que causó su condición física. Pero Mefiboset nunca dejó de caer. Al pasar de los años, Mefiboset, lejos de buscar la vida que tenía antes, ni siquiera buscar una vida de un ciudadano promedio, cae a Lo-debar. Cae en el lugar donde no hay palabras.
Pero ¿qué me dirán? Hermano, no, que está siendo bien cruel, que el Mefiboset no tiene culpa, que entiéndelo, el reinado de su abuelo fue cortado, su papá murió, al tío lo mataron, cojo porque lo dejaron caer. Él no tuvo control de sus circunstancias, ¿cómo puede ser tan cruel? ¿Cómo puede hablar tan mal de este pobrecillo? Bueno, es porque Mefiboset cometió un error que creo que lo he visto repetido muchas veces, en otros y también en mi propia vida. Y es que Mefiboset no logra entender la mano del Señor. El reinado de su abuelo fue cortado, pero no quitado. Saúl lo perdió. Mataron a su tío, pero no fue por nada, fue porque su tío trató de interponerse entre Dios y su promesa, lo cual nunca termina bien. Y es cojo, sí. Pero Mefiboset nunca dejó de ser realeza. Mefiboset nunca reclamó la herencia que le pertenecía, porque no la entendía. Es lo que puedo ver en estos versos. El error más grande que Mefiboset comete es que no entiende la unción. Mira la unción como algo que se conquista. Su abuelo la tenía, David conquistó a su abuelo y David le quitó la unción. Y no fue así. El papá de Mefiboset no ganó la unción. El abuelo de Mefiboset, Saúl, tampoco la ganó. Ni siquiera David, el gran conquistador, ganó la unción que tenía. La unción no es algo que se conquista, es algo que se regala. Dios bendice, le da favores, llama al que se le da la gana y también quita de la misma forma. Mefiboset aquí entrega la verdad de su identidad por la mentira de su circunstancia. Mefiboset sigue siendo realeza, aún en Lodebar, aún siendo cojo. Él no deja de tener el apellido de Saúl, no deja de tener el apellido de Jonatán. Y por eso no deja de tener la bendición del linaje de ambos de estos hombres. El Señor sigue bendiciendo su vida, pero él no entiende eso. Y mira la unción como algo que se puede conquistar o ganarse. Mefiboset no logra entender que su nombre tiene un significado especial ante los ojos de su rey, David. Y era parte de la promesa que David y Jonatán, su padre, habían hecho hace tantos años, aún antes de que él hubiera nacido quizás. Pero Mefiboset, aparte de no entender el significado de su identidad, también tuvo demasiado miedo. Miedo que no le dejaba salir de la condición en la que estaba, miedo que no lo dejaba reclamar su herencia, miedo que ni siquiera lo dejaba salir de Lodebar, no lo dejaba salir del silencio. Ahora me pueden entender un poquito sobre por qué fue tan grave el error que comete Mefiboset en este evento. Como le dije, es porque este error también lo cometemos nosotros en nuestras vidas. El error de no querer descubrir nuestra identidad real en el Señor. Y llamen lo que sea, puede ser que sea en nuestro caso el mismo miedo, puede ser que sea terquedad, llámelo flojera, llámelo precaución, llámelo rebelión, cualquier que sea la razón que se interpone entre nosotros y el querer aprender más sobre nuestro Padre, nuestra herencia en Él, como sus hijos. Eso se está interponiendo a la promesa que Dios ya tiene para nosotros. Y es por eso que es un obstáculo que nosotros tenemos que identificar y también sobrepasar lo más pronto que podamos. Mefiboset casi le cuesta el pacto a David. Casi echa a perder la promesa que David había hecho con su amigo Jonatán. Porque Mefiboset tuvo toda oportunidad de buscar a David, darse su presencia conocido, pero nunca lo hizo. David no sabía que Mefiboset ni siquiera existía, mucho menos a dónde moraba. Pero Mefiboset no tenía la misma excusa. ¿Quién no iba a saber a dónde mora el rey? David busca a Mefiboset, aunque Mefiboset nunca en su vida buscó a su rey. ¿Suena algo parecido a eso? David, después de tantos años, encuentra finalmente al heredor
del pacto que había hecho con su amigo Jonatán y lo manda a llamar a su palacio. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas miedo, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mefiboset seguramente, desde que dejó Lodebar en camino a Jerusalén, estaba pensando que David lo buscaba para matarlo, para finalmente terminar la línea de Saúl aquí en la tierra. A lo mejor lo iba a torturar, en los mejores de los casos a lo mejor lo iba a tener alrededor del palacio como diversión o como cierto espectáculo, pero se lleva la sorpresa de su vida. David lo manda a llamar para mostrarle misericordia por el pacto que había hecho con su papá Jonatán. Y no solo eso, pero que le iba a regresar las tierras de su abuelo y de que de ahí en adelante iba a tener un lugar especial a la mesa del rey. Aquí en este encuentro veo la promesa de David cumplida. Veo el cierre de un capítulo en la vida de este gran rey al poder finalmente realizar la promesa que le había hecho a su amigo Jonatán. Veo el pacto de porciones. Ese es el título de este mensaje, el pacto de porciones. Y me gustaría compartirles en esta tarde las 3 porciones que yo pude encontrar en este último verso que David le ofrece a Mefiboset por la promesa. Y presta atención, porque si no se ha dado cuenta, Mefiboset nos está reflejando a nosotros en esta historia. Así que son 3 porciones que nosotros recibimos de las manos de nuestro Señor. La primera porción que Mefiboset recibe es paz. Diga conmigo: paz. Nada en la Biblia es coincidencia, mucho menos los nombres de ciudades. Como habíamos dicho, Lodebar, el pueblo en donde Mefiboset estaba morando, significa no palabra. Pero Jerusalén, la ciudad en donde Mefiboset iba, porque David le extendió la invitación, significa ciudad de paz. Qué cambiazo en el escenario de la vida de Mefiboset. De ir de un lugar seco, árido, en donde ni siquiera crecían plantas, ni siquiera servía para ganado, un lugar donde no hay palabras, de silencio, ahora ir a una ciudad de paz es un gran cambio en la vida de este hombre. Y es solo el comienzo de los cambios que iba a pasar después. La existencia de Mefiboset había sido creado en un lugar de tristeza, en un lugar de soledad, en un lugar de miedo. Miedo por el morir, miedo por el estar solo, miedo porque quizás en cualquier día David lo iba a buscar para finalmente exterminar la última generación de Saúl, el rey antes de él. Y más que miedo, también vergüenza. Vergüenza de que cualquier persona, sea realeza o sea un ciudadano regular, lo viera en la condición que estaba. No era coincidencia que Mefiboset escogiera un lugar tan solo que nadie lo pudiera encontrar, mucho menos el rey. Miedo y vergüenza es lo que encadenaba a Mefiboset y es lo que nos puede encadenar a nosotros al tratar de buscar a Dios. Sentir miedo y vergüenza ante un Dios tan grande y tan perfecto es lo que quizás podemos sentir. Pero Dios nos dice la misma cosa que David le dice a Mefiboset. La primerita cosa que sale de la boca de David al presenciar a Mefiboset es: no tengas temor. La paz y el temor no pueden existir en el mismo lugar. Es lo que el mismo escenario, la ciudad en la que están, le ordena a Mefiboset hacer. Echad fuera tu miedo
con la paz que deberías de sentir ante tu rey. Es lo que David le comparte a Mefiboset y como le digo, es un reflejo de nosotros. Eso es lo que Dios dice en nuestras vidas. Echa fuera el miedo con la paz que deberías de sentir al presenciarme, dice el Señor. La paz que David le da a Mefiboset en este momento es la misma que Dios nos ofrece a nosotros. Echa fuera todo temor. Mefiboset se postra sobre su rostro ante la presencia de David sin estar muy seguro de lo que David estaba a punto de hacerle. Y lo primero que David le dice es: no tengas miedo. Haré contigo misericordia por amor a tu padre, por amor a Jonatán. David le encarga a Mefiboset que no tenga miedo. No por lo que Mefiboset había hecho en años anteriores o lo que no había hecho en años anteriores, sino por quién Mefiboset es. Tú eres el hijo de mi amigo. ¿Por qué deberías de tener miedo? La paz de Dios nos ilumina. Cuando iluminamos algo es porque queremos encontrar lo que no podíamos encontrar en la oscuridad. Y la paz de Dios nos enseña exactamente quiénes somos ante sus ojos. Somos sus hijos. Somos su herencia. Le pertenecemos a Él. Esa es nuestra identidad. Y la paz del Señor hace lo mismo que David hizo aquí en esta situación. Ilumina quiénes somos y pone en claro nuestra relación ante el Señor. Nosotros somos sus hijos. Cuando entendemos quiénes somos ante el Señor, logramos obtener una paz increíble, una paz que la Biblia dice está aún fuera de lo que nosotros podemos comprender. Una paz perfecta, una paz que solamente aquellos que reconocen su identidad ante el Señor pueden obtener. Pero Mefiboset tuvo a la fuerza que cambiar de lugar. La paz de Dios mora en nosotros, pero solamente después de que nosotros aceptamos la invitación que Él ofrece. De la misma forma que Mefiboset aceptó la invitación del rey David. En nuestro caso, nosotros aceptamos esa invitación cuando aceptamos al Hijo de Dios, Jesucristo, como nuestro Salvador. Eso es nosotros ahora cambiando de lugar, de los Lodebares de nuestra existencia, ahora el Jerusalén de la presencia del Señor. Eso es lo que pasa cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. La segunda porción que veo es la posición. Diga conmigo, posición. David, al presenciar a Mefiboset, lo empieza a inundar con favores. El segundo de ellos siendo las tierras de su abuelo Saúl. Saúl llegó a odiar a David, como dijimos tanto que hasta lo quería matar, pero David nunca guardó sus sentimientos en contra de Saúl. Es más, lo protegía y ni siquiera levantó su mano para herirlo, aun cuando tenía oportunidades de hacerlo. Esto lo vemos otra vez reflejado cuando David le regresa las tierras de Saúl a su nieto Mefiboset. Estas tierras no fueron descartadas, no fueron olvidadas, no fueron vendidas, se guardaron y encontraron su propósito tantos años después, no en Saúl ni en su hijo, pero en su nieto Mefiboset. La posición que Dios tiene para ti está esperándote. No ha sido vendido, no ha sido olvidado, no ha sido descartado. La promesa que Dios hizo para tu vida sigue siendo real y está disponible si lo decides aceptar. Es interesante que David le regresa tierras a Mefiboset. El recibir tierras también conlleva el que está recibiendo responsabilidad sobre esas tierras. Las tierras, para que no se echen a perder, se tienen que labrar, se tienen que mantener, se tienen que cuidar. Y es lo que David precisamente le entrega a Mefiboset en estos versos. En el verso 9 vemos que David le deja encargado a Siba, la persona que fue a traer a Mefiboset, que le sea de ayuda a Mefiboset. Y aunque Mefiboset es cojo, la responsabilidad es igual, porque de esas tierras va a vivir Mefiboset y su familia. Mucha gente busca la posición, esta porción de la promesa del Señor, pero se olvida del obrar, se olvida
de que con la posición también trae responsabilidad. Y a David no se le olvidó en esta situación, ni tampoco se le olvida a nuestro Señor cuando Él nos entrega posición. El compromiso que conlleva el tener un puesto, el tener una responsabilidad, el tener un ministerio, lleva compromiso y requiere que nosotros entreguemos nuestro todo a todas horas, porque es importante para el Señor, tan importante que lo dejó encargado en nuestras manos. El Señor nos entrega posición por medio de su palabra. Usted, mi hermano, hermana, es heredero, heredera de esa posición. Usted es cabeza, usted es más que vencedor, más que vencedora. Pero no se olvide del empeño que deberíamos demostrar cuando aceptamos esa promesa. Este pacto no es de a pieza. O te llevas todo o te llevas nada. No puedes escoger lo que quieres y lo que no quieres. Yo me quiero llevar todo. Y sé que usted también, porque en todo encontramos deleite, aún en el labor. Y pues el banquete ni siquiera se diga. Esto me lleva a la última porción, la provisión. Diga conmigo, provisión. David cierra el verso 7 diciendo, y tú comerás siempre a mi mesa. Ahora estamos hablando del futuro, de lo que nos espera. No solamente en el próximo mes, ni en el próximo año, ni en las próximas décadas. ¿Qué te espera por el resto de tu vida? Nuestro cerebro ni siquiera puede entender lo que la palabra siempre significa, y no creo que lo vamos a entender hasta que estaremos adorando al Señor por toda eternidad en el cielo. Pero es la promesa que le hace David a Mefiboset: siempre estarás a mi mesa. La mesa tiene muchos significados en la palabra del Señor. Representa abundancia, representa la recompensa después de un día de trabajo. En otros casos también representa la posición. Pero en este contexto, el contexto de David y Mefiboset, la mesa tiene un significado aún más especial. Mefiboset era cojo de sus piernas. Sus piernas, lejos de ser algo útil para él, eran un estorbo. Eran su deficiencia. Era un recordatorio cruel de lo que Mefiboset perdió en su niñez. Y era la pena más grande de su vida. Y sin duda, una de las razones por qué Mefiboset se entregó al autoexilio, porque él mismo se llevó a ese lugar. Pero aquí vemos a Mefiboset siendo invitado a sentarse a la mesa del rey. Cuando tú te sientas en una mesa, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que no se ve? Tus piernas. Mefiboset se sienta a la mesa y en un instante su pena, su vergüenza, su deficiencia, su fragilidad son escondidas por la abundancia de la mesa del rey. Lo mismo pasa cuando nosotros decidimos aceptar la invitación de sentarnos y comer con nuestro Padre Celestial. Nuestros pecados, nuestras deficiencias, nuestra fragilidad humana ahora son escondidos, completamente opacados por la abundancia de un Dios que nos ama. Eso es algo bello que ocurre en la vida del cristiano y lo vemos aquí reflejado en la acción que Mefiboset toma con el rey David. Se sienta. Nosotros tenemos acceso a ese mismo regalo de provisión que cubre cualquier error que nosotros pudiéramos haber cometido sin saber del Señor. Pero nos toca a nosotros aceptar la invitación y no solo eso, pero sentarnos a la mesa del Señor. La paz, la posición y la provisión son los regalos que Mefiboset recibe de David. ¿Pero por qué? ¿Por qué después de tanto tiempo David aún recuerda ese pacto? ¿Por qué después de tanto tiempo va por la molestia de buscar a este hombre? ¿Por qué después de tanto tiempo decide regalarle tanto a Mefiboset? Es por su corazón. El corazón de David lo impulsó a que no solo se acordara, pero buscara cumplir su palabra. La Biblia dice que el corazón de David
es igual al de Dios. Así que si nosotros logramos entender por qué David hizo lo que hizo, también logramos entender por qué el Señor hace lo que hace. David cumplió su palabra porque su palabra estaba atada a un pacto de sangre. El Señor hizo un pacto de sangre con nosotros cuando nos mandó a su Hijo Jesús a que muriera en la cruz por nuestro pecado. Ese pacto de sangre se realizó cuando Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario y se cerró cuando resucitó 3 días después. Un pacto es la promesa más seria que puedes hacer y nadie cumple promesas como nuestro Dios. Ese pacto que Dios comenzó con su Hijo Jesucristo hace tanto tiempo sigue estando en pie. Él sigue buscándote para cumplir ese pacto contigo. La sangre que fue derramada en esa cruz, la resurrección que nos ofreció la libertad, aún sigue teniendo efecto hoy y lo tendrá por siempre. De la misma forma que David buscó a Mefiboset, Dios te sigue buscando a ti. Sí, te sigue buscando a ti. Y ese pacto, esa promesa que Él hizo con su Hijo Jesús, se cumple cuando tú decides aceptarlo. David, al ver a Mefiboset, le empieza a regalar mucho más de lo que Mefiboset se esperaba, mucho más de lo que se podía imaginar. ¿Por qué? La cara de Mefiboset, dañada, malnutrida, desgastada por los golpes de la vida. Pero David, al verle la cara a Mefiboset, todavía podía ver facciones de su rey Saúl, al quien honró hasta el final. Cuando miraba la cara de Mefiboset, todavía podía ver a su amigo Jonatán. Y eso lo quebrantó de tal forma que David no le tiene otra opción más que empezarle a derramar cada regalo que podía derramarle. No solo eres el hijo de tu padre, tú eres Jonatán. Cuando te abrazo a ti, es como que si estuviera abrazándolo a él. Cuando te reconforto con un hogar, con tierras, con comida, es como que si se lo estuviera regalando a mi mejor amigo. Eso es lo que pasa con el Señor cuando nos mira a nosotros aceptando a su Hijo como nuestro Salvador. Mefiboset no hizo nada para merecerse eso, pero te miras como Jonatán. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ahora el Señor Jesús mora en nosotros, en nuestro corazón, y nosotros nos empezamos a parecer un poco a Él. Y ahora cuando el Señor nos voltea a mirar, mira a su Hijo en nuestro corazón, mira un poquito de Él en nuestras vidas, y es por eso que Él ofrece la salvación, no por lo que nosotros pudiéramos haber hecho. No hay absolutamente nada que nosotros podíamos haber hecho para ganarnos la salvación. Pero si aceptamos a Jesús, nos parecemos a Jesús. Y el Señor al mirarnos nos reconoce como su Hijo. Esa es la promesa de la salvación. Es la promesa que se cumple a nosotros abrir nuestro corazón y aceptar la invitación del Señor en nuestras vidas, al aceptar su Hijo. ¿Lo merecemos? No. ¿Y habría algo que pudiéramos hacer para merecerlo? Tampoco. Pero no se trata de merecer, se trata de recibir esa salvación, la salvación que el Señor nos ofrece. Mefiboset aceptó la invitación, con miedo, con vergüenza, con pena, tambaleando, temblando, atemorizado, pero fue al palacio del rey y descubrió algo. Descubrió que el hombre al que le había temido toda su vida le amaba más de lo que podía imaginar. Ese eres tú y ese soy yo. Quizás tienes temor de Dios, quizás te da vergüenza los errores que habías cometido en un pasado. Quizás la luz del Señor, lejos de ser un conforte, sientes tú que ilumina tus pecados.
que es causa de pena en tu vida. Pero déjame te digo algo en esta hora. Y a ti te lo digo. De que la persona que tú le tienes miedo te ama. La justicia de Dios es una protección para nosotros. Es una expresión de amor. La justicia trae la salvación. Y la salvación es la expresión más grande del amor de Dios. Que a pesar de nuestras debilidades, nuestros pecados, la malicia que podemos encontrar en el corazón del hombre, el Señor mira tras todo eso y decide: yo quiero tener una relación personal contigo. Quizás le temes al Señor, y yo te digo que Él te ama más de lo que tú puedes imaginar, y te está llamando para cumplir el pacto que Él empezó con su Hijo, el pacto que Él prometió hace miles de años, un pacto que Él selló con la sangre de su Hijo Jesús, y un pacto que nomás te está esperando a ti, esperando que tú aceptes, esperando que tú abres la puerta para recibir esa salvación y comer a la mesa del Señor. Cristo te ama, nunca lo dudes más. Cristo te ama de una forma que tú no te puedes imaginar, y Él quiere que reboses de las provisiones, de la posición, de la paz que Él te tiene esperando. Él quiere pasar tiempo contigo. Si tú ya has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, si ya eres un miembro de esta familia global, si ya eres parte del cuerpo de Cristo, te felicito. Y espero que hayas tomado esta palabra como un recordatorio de las promesas que el Señor nos tiene guardado en nuestras vidas. Ya nos está esperando, a lo mejor ya lo estás disfrutando. Si es así, mantente fuerte. Si eres parte del cuerpo del Señor por nombre, pero no en tus acciones, este es un buen momento para que te recuerdes de esa promesa del Señor. El pacto que Él hizo contigo y que ahora nosotros somos parte de. Si no has aceptado a Cristo, pero te gustaría hacerlo, si te gustaría integrarte a esta familia del Señor, puedes hacer una oración en esta tarde. Y de veras que yo creo que no hay mejor tiempo. Si el Señor te está hablando a tu corazón, no lo ignores. En este momento, si quieres aceptar a Jesús, puedes hacer una oración así. Padre, yo sé que eres justo y que sin ti mi vida no tiene un buen final. Pero ahora sé que me amas y me has dado la oportunidad de pasar el resto de mi vida junto a ti, aquí en la tierra y en el cielo por siempre. Acepto a tu Hijo Jesús como mi Salvador, aunque no lo merecía. Tú lo mandaste para tomar mi lugar en la cruz. Y sé que resucitó para ser el puente entre tú y yo. Perdona mis pecados y acéptame como un nuevo hijo o una nueva hija. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, por favor, contáctenos. Nos gustaría tomarnos de tiempo para felicitarle y dejarle saber la buena decisión que acaba de tomar. La decisión de unirse a esta familia de Cristo aquí en la tierra y la decisión de ahora pasar una eternidad con un Dios que le ama. Familia Elohim, fue un gusto tenerlos. Fue un placer el poderles compartir la palabra del Señor en esta tarde. No se olvide que este domingo tenemos otra instalación de Elohim en vivo y la próxima semana otra instalación de Elohim en 3 semanas. Bendiciones y los bendigo en el invencible nombre de Jesús. Amén.